A menudo pensamos en la Edad Media como una época sin placeres, un tiempo en el que, al menos en Europa, la Iglesia dominaba la sociedad. Y sí, muchos de los medievales eran feligreses piadosos que temían arder en los fuegos del infierno por sus pecados, pero aún así amaban su alcohol. Y muchos de ellos simplemente ignoraban las estrictas reglas religiosas sobre la actividad sexual, entre otras cosas, y simplemente disfrutaban sus vidas cortas y brutales lo mejor que podían. Viajemos ahora en el tiempo a la Edad Media y echemos un vistazo a algunas noches de borrachera medievales, los buenos momentos que se vivieron y las consecuencias que siguieron. Un paraíso para los bebedores. Reunirse con amigos en la taberna o cervecería y contar historias era clave en la vida social medieval. Algunos bares eran muy pequeños, de apenas 4 metros cuadrados, por lo que se llenaban rápido y resultaban acogedores, similares a los micropubs actuales del Reino Unido, enfocados en buena cerveza y charlas animadas. Afuera del negocio había un letrero llamativo para atraer clientes, a menudo analfabetos, como una fanega de trigo en un poste indicando cerveza fresca. Durante la Edad Media, especialmente en Inglaterra, las casas de cerveza eran muy populares y para 1577 sumaban unas 24.000. Eso es una por cada 142 ciudadanos. La mayoría de las tabernas vendían vino y atendían a una clientela más alta. Las de vinos baratos atraían multitudes más ruidosas. Los lugares más respetables usarían manteles de lino limpios y copas de madera con bordes de plata, no las jarras comunes de las cervecerías. Estas tabernas elegantes eran visitadas por profesionales, comerciantes y oficinistas. El tabernero, sabiendo que una buena reputación lo era todo, traía un barril de vino a tu mesa si lo pedías, para que pudieras comprobar lo que estabas bebiendo. Si creías que te daban vino de menor calidad, podías quejarte ante las autoridades. En la mayoría de las ciudades amuralladas, las campanas de la iglesia anunciaban el toque de queda y el cierre de puertas al final del día. Antes de esa hora, el posadero pedía amablemente a los clientes que se fueran. Les sirvió alcohol toda la noche y, por ley, ahora era responsable de sus acciones tras el toque de queda. En las tabernas, generalmente oscuras y con olor a cerveza rancia, podías comprar cerveza, sidra o a veces hidromiel. También podían ofrecer bocadillos simples, como pan con queso o una empanada de carne barata. La mayoría de los hombres pasaban su tiempo en la taberna con personas del mismo sexo, ya fueran amigos o desconocidos. Las mujeres, salvo las dueñas, camareras y trabajadoras sexuales, eran menos comunes. En ciertos sitios, el dueño permitía que un cliente tuviera sexo con una camarera o sirvienta por un precio. Todo para que los clientes estén contentos. En una taberna en Worcestershire, una huésped llamada Elizabeth Hodges pudo tener relaciones sexuales, cito, en la propia cama del dueño, y su esposa puso su delantal en la ventana para cubrirlos. En su mayoría, las tabernas y cervecerías eran lugares de entretenimiento, de historias jactanciosas, chistes vulgares y canciones picantes. Un lugar que atraía a todos, desde estafadores hasta marineros, carreteros, carpinteros y desde albañiles hasta trabajadoras sexuales. Y después de una buena noche en la cervecería, pasar tiempo y gastar dinero en las trabajadoras sexuales siempre era una opción. Taberna de peleas. No solo a los ingleses les gustaba emborracharse y divertirse. Las siguientes historias muestran lo que ocurría en noches medievales de borrachera en el Mediterráneo. La isla de Chipre se convirtió en un punto de parada para muchos europeos que viajaban en peregrinación a Tierra Santa. El puerto de Famagusta, con sus aguas profundas, pronto se convirtió en una ciudad importante y en una puerta de entrada para el comercio con el Medio Oriente, donde los comerciantes llevaban sus mercancías a lo largo de la ruta de la seda. Cuando los lusaganos gobernaron allí en el siglo XIII, construyeron una gran catedral y varias iglesias. Ludolfo de Suchum, sacerdote y peregrino alemán, se hospedó en Famagusta en 1337. Él declaró que el puerto era, cito, la más rica de todas las ciudades y sus ciudadanos son los más ricos de los hombres. Cuando los venecianos hicieron de Famagusta su capital en 1489, ya no era un lugar sagrado, sino de placer y vicio. Famagusta, centro para locales y visitantes, ofrecía muchas posadas al viajero cansado. Había muchas tabernas donde todos eran bienvenidos, desde peregrinos hasta piratas.
siempre que tuvieran dinero para gastar. En 1428, Antonio Mansor, sacerdote italiano que viajaba desde Pera en Constantinopla, bebía en una taberna con sus amigos. En una mesa cercana, Bizara, un local, estaba con sus amigos y disfrutando. Los dos grupos de hombres pronto se juntaron para compartir el pan, comer pasta y beber copiosas cantidades de vino griego dulce. La diversión terminó cuando Mansur, con un cuchillo para pan en mano, apuñaló y mató a Bizara en el pecho, según él, por accidente, como suele ocurrir. Arrestaron a Mansur y, por ser sacerdote, lo llevaron a la prisión del obispo. De alguna manera logró escapar y se dirigió a Roma. Allí buscó el perdón y recibió la absolución, quedando libre de culpa. Antonio Collo era el propietario de otra taberna en Famagusta. Una noche estalló una pelea entre Cogio y Bartolomeo, quien también había venido de Pera. En medio de la pelea, Collo accidentalmente golpeó en la cabeza a otro cliente llamado Azar de Cafa, de Crimea, con una jarra de vino y le partió el cráneo. Tras Cafa, estuvo un mes en cama y 17 días más sin trabajar antes de recuperarse. Se quejó ante las autoridades porque tuvo que pagar medicinas y dinero extra a un barbero. En cuanto a las damas de la noche, Randolfo de Suchum notó la riqueza de las cortesanas en Famagusta, donde las trabajadoras sexuales eran infames. Suchum culpó al suelo chipriota de llevar a los hombres a la lujuria, ya que los griegos creían que Chipre era el lugar donde Afrodita, la diosa del amor, había llegado cuando emergió del mar. El Papa Pío agregó que las mujeres de Famagusta eran sumamente libertinas en el siglo XV porque entregaban sus cuerpos a los marineros. En la Venecia del siglo XV, las tabernas eran para beber y contaban con furatol, puestos donde vendían vinos de imitación y pescado frito. No sorprendía que las autoridades tuvieran problemas con peleas y borrachos en las calles. Eran los señores de la noche, o vigilantes nocturnos, quienes patrullaban las tabernas y posadas de Venecia. Se decía que no dudaban en usar el potro como forma de castigo para cualquier infractor que atraparan. Se prohibió a las trabajadoras sexuales entrar a posadas y tabernas de Venecia, pero desde 1358 se abrieron burdeles con licencia porque se consideró que las mujeres eran necesarias en la ciudad. Los señores de los caballeros también regularon los muchos burdeles. Amor ardiente. Según los que saben, la causa más común de enfermedad entre los medievales era el juicio divino. Si Dios hizo todo, entonces tenía que ser cierto que todas y cada una de las enfermedades venían de Dios. Pero en lo que respecta a combatir las enfermedades de transmisión sexual, los medievales a menudo usaban métodos prácticos para intentar detener la propagación. Desde el siglo XV en Southwark, Londres, las autoridades prohibieron la entrada a los burdeles o stews a mujeres con síntomas de la enfermedad ardiente, posiblemente gonorrea. Los escritores medievales no se refieren a las enfermedades de transmisión sexual con nombres específicos, como los que usamos hoy en día, solo enumeran los síntomas. Aunque sí advertían a los hombres que se mantuvieran alejados de las mujeres cuyos genitales estuvieran, cito, enfermos, llenos de materia impura y virulenta, flatulencias u otras corrupciones. Sabemos que la gonorrea y la sarna, una enfermedad cutánea causada por parásitos que puede causar lesiones genitales, especialmente en el pene, eran un problema. Según el historiador francés Daniel Jacquard, no había, cito, una distinción clara entre las enfermedades venéreas y el azote de los azotes, la lepra, en la Edad Media. Aquí es donde entra en juego la clínica francesa Arnold de Verneuil. Arnold fue mencionado en los registros de la Inquisición francesa del siglo XIV de Jacques Fournier, el obispo de Palmyre, quien fue enviado a erradicar a los últimos cátaros en el sur de Francia. Arnold confesó que, siendo estudiante, visitó a una prostituta y tuvo relaciones sexuales con ella. Luego explicó, en ese momento estaban quemando a los leprosos. Vivía en Toulouse. Un día, lo hice con una prostituta, y después de haber cometido este pecado, mi cara empezó a hincharse. Estaba aterrorizado y pensé que había contraído lepra. Entonces juré que en el futuro nunca volvería a acostarme con una mujer. Arnoldo cumplió su palabra y solo practicó sexo con hombres jóvenes y adolescentes después de su experiencia traumática, pero esa es otra historia. Sin embargo, su historia no es tan inusual. Muchos hombres se encontraron con síntomas indeseados después de una noche de borrachera. Para la iglesia, el alcohol llevaba al sexo. Para los hombres, solo a un camino poco virtuoso. Para las mujeres consideradas lujuriosas, el alcohol aumentaba su inclinación a provocar el deseo masculino.
Aunque la prostitución era mal vista en la sociedad medieval, se consideraba un mal necesario y servicio público porque prevenía adulterios considerados pecados peores. Algo para el dolor. ¿Y los tratamientos para Arnoldo ahora afectado? Podría limpiar las llagas abiertas en su pene rápidamente usando vinagre y agua, o con su orina, como recomendó el médico del siglo XIV Juan de Gaddiston. Después Arnoldo debería ir con un flebotomista para una sangría, y luego tomar medicamentos, ungüentos y laxantes para purgarse. 3 meses de tratamiento bastan. Arnoldo podría tratarse usando alguna receta de tratados médicos medievales, como el Trótula del siglo XII. Recomendaba que para los hombres que, cito, sufren hinchazón del miembro viril, teniendo allí y bajo el prepucio muchos agujeros y sufren lesiones, deberían usar una cataplasma, colocarla en hojas de col y envolver el pene para que la hinchazón desaparezca. Luego, cito, con el prepucio volteado hacia afuera, lavar el cuello ulcerado o herido con agua tibia y espolvorear sobre él polvo de pez griega, madera podrida o de gusanos, y rosa y raíz de gordolobo y arándano. Suena desagradable, especialmente cuando consideras que tenía que hacerse, cito, 2 o 3 veces al día hasta que se cure. Aunque no es tan brutal como el remedio recomendado por el cirujano inglés Juan de Arderne en el siglo XIV, uno de sus pacientes, cito, su miembro comenzó a hincharse después del coito y sufrió una gran molestia de ardor y dolor, así que Arderne cortó la carne muerta con una cuchilla y luego aplicó cal viva. Usar la sustancia cáustica debió de ser extremadamente doloroso para el paciente, pero aparentemente sí lo curó. Si todo fallaba, Arnold podía rezar por un milagro, quizá a San Tomás Becket, quien supuestamente curó a Odo de Beaumont en el siglo XII tras volverse leproso por visitar a una trabajadora sexual. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Por favor, suscríbete si te gustó este video, ya que publicamos un nuevo video sobre la vida en la época medieval cada viernes. Así que, hasta la próxima, espero que todos tengan una semana increíble. ¡Saludos a todos!